Bienvenidos a larazonpolitica.com, la razón del pueblo, que no es otra que la razón política de Petro. Miremos dos aconteceres relacionados con dos personajes políticos de esta semana. Uno relacionado con Uribito y otro relacionado con Ingrid Betancourt, que le da por venir cada cuatro años casualmente a las presidenciales a votar corriente. Y otro con Uribito, y otro tema que se concatena con los dos personajes que he expuesto como introito, que es lo relacionado con una cortina de humo, que no es otra que la corrupción política, para encubrir, para tapar, para disimular los tan olvidados falsos positivos por parte de los precandidatos. Ninguno lo toma o lo tiene en cuenta ni en el último escalón. Se les olvidó, por obra y gracia del Espíritu Santo, se olvidaron de los líderes, de tantos líderes asesinados en forma sistemática y consecutiva. No los tocan absolutamente para nada, pero da la casualidad que el tema de la corrupción política sí lo tocan, y es un modus operandi común denominador o colectivo, como lo afirmó Ingrid Betancourt. Por consiguiente, al parecer, como que hay un acuerdo colectivo para hablar como tema principal, como bandera falsa, el tema a escribir de la corrupción. ¿Y por qué una bandera falsa? Porque realmente el país no va a cambiar combatiendo la corrupción. Ese tema o ese cuentico lo tienen cada 4 años. Cada que hay presidenciales salen a relucir que hay que combatir la corrupción política. Incluso sacan leyes cada 8 años, cada 4 años, que para combatir la corrupción, y la corrupción ni siquiera se minimiza, ni siquiera se suma, no se acrecenta, no, se multiplica a pasos gigantes. Y yo diría que peor aún, no se multiplica, se hace descarada. Tan es así que 70.000 millones, que tanto ha protestado al respecto la señorita representante de la Cámara, Caterine Miranda, desaparecieron por obra y gracia del Espíritu Santo, y hasta ahora están más perdidos que el hijo de Lindbergh, el perro de Lindbergh, o el hijo de Lindbergh. Y esos aconteceres relacionados con lo que dijo Uribito en Soacha, que a última hora le dio por ir por allá, como que al parecer, o realmente ese era el objetivo de sus volantes, ir a Soacha y manifestar que el solo hecho de estar en Soacha le revive la angustia, el dolor por los falsos positivos, como dando a entender que todos los precandidatos no tocan, no hablan de falsos positivos, y el único que habla o toca el tema y dice que lo siente en su corazón es Uribito, como quien dice, un engaño de luz para ocultar el engaño del tema de la corrupción, que no es otra cosa que para encubrir los falsos positivos, para que sigan su marcha normal, y luego las presidenciales, luego de que se elija al nuevo presidente, para fin de año nuevamente la consecutiva y sistemática asesinato de más líderes sociales, porque los hay a montones los opositores, y pues necesitan en una forma u otra que como política del Estado, el terror, pero psicológico, no físico, como en la época del 89, del cartel de Medellín, era un terrorismo directo. Ahora no lo es así, ahora es psicológico, o mejor aún, subliminal, porque el pueblo
siente miedo, pero no sabe por qué siente miedo. El pueblo se siente intimidado, pero no sabe por qué se siente intimidado, ni mucho menos quién lo está intimidando. Y ese es el objetivo del asesinato sistemático y consecutivo por parte de las tales águilas negras, que no son otras que los organismos del Estado, que así lo dijo Petro, de inteligencia. Blanco es y gallina lo pone. ¿Quiénes son los organismos del Estado? Pues ya ustedes se podrán imaginar quiénes son los organismos del Estado o los inteligentes. La SIJIN. Ese es propiamente el organismo de inteligencia del Estado que sustituyó disimuladamente al DAS, porque el DAS nos iba a acabar y ya, algo tenía que sustituirlo, algo lo tenía que reasumir, o en algo tenía que susumirse, y se fue susumió en la SIJIN, específicamente en la SIJIN Cali. Y lo expuesto por parte de Uribito, que ya sabemos que en el fondo realmente es una cortina de humo que simplemente está disimulando para que nadie, absolutamente nadie, se vaya a figurar, se le vaya a hacer raro que en la época de campaña política presidencial no se tuvieron en cuenta los falsos positivos absolutamente para nada. Y monta una bandera falsa, en el sentido de que la investigación debe encauzarse o ahondarse o profundizarse, porque los causantes de los múltiples asesinatos del narcotráfico, como quien dice, palabra más o palabra menos, cuando regresen en forma sistemática y consecutiva los asesinatos, los líderes sociales, pues ya hay a quien echarle la culpa al narcotráfico, porque hay un punto de referencia, pero al Estado no, a los organismos del Estado no, ya no es a las águilas negras, ya es al narcotráfico. Entonces tenemos lo siguiente, con base en que el tema de la corrupción simple y llanamente es una cortina de humo, y ya fue confirmada por Uribito en Soacha, y fue confirmada por Ingrid Betancourt, porque todo en el sentido, prácticamente acusó a todos, indirectamente o disimuladamente o subliminalmente los acusó a todos. Palabras más, palabras menos. Todos hablan de corrupción, escojan al mejor. En ese orden de ideas, pues da la impresión, si todos tienen el mismo modus operandi, si todos están de acuerdo con el tema principal de la corrupción y se olvidaron de los falsos positivos, se olvidaron de los líderes asesinados, pues blanco es y gallina lo pone, todos, qué pena decirlo, pero todos, incluyendo a Petro, porque tampoco toca los falsos positivos para nada, en esta campaña política presidencial, están arreglados. Y como están arreglados, pues la presidencial ya está arreglada. ¿Y quién va a ser el próximo nuevo presidente? Un clon de Petro, entre comillas. Otro alcalde, exalcalde de Bogotá. Y mejor aún, porque ha sido 2 veces alcalde. ¿Y quién es dicho personaje? Peñalosa no se cuestiona judicialmente, no se cuestiona por corrupción política alguna, no se cuestiona estar ligado al uribismo. El precandidato y el candidato ideal, no queda la menor sospecha de que está aliado con el uribismo, y él va a ser el nuevo presidente de Colombia según como van las cosas hasta ahora. En ese orden de ideas, pues igualmente es tan importante este tema de los falsos positivos y ha sido olvidado por los precandidatos, especialmente por Petro, y precisamente el ámbito
donde nacieron prácticamente en estas últimas décadas los falsos positivos en el campo militar. Se inició con la terminología falso positivo militar. Luego trascendió a los falsos positivos policiales. Copiaron, les gustó el modelo, el formato. Pero peor aún, esos falsos positivos militares que trascendieron a policiales y luego han trascendido al ámbito judicial penal. Pues en Cali, en el principios del 2020, en vísperas de pandemia, le montaron un falso positivo a los narcofiscales, porque es que en Cali ya hay narcofiscales, ya tenemos una nueva terminología jurídica. Nada menos y nada menos que en la justicia ya hay narcofiscales. Y no en toda Colombia, en el epicentro, en Cali. Eso nunca se había oído. Y yo no me inventé esa terminología. Esa terminología la sacaron a relucir los periodistas, los medios de comunicación y masificados. Son 3 fiscales de la especializada judicializados y titulados como narcofiscales. De los 3, 2 en libertad provisional y 1 en domiciliaria provisional. Y el juez 11 penal del municipal de control de garantías, que le dio libertad a 2 de los narcofiscales, dice que porque las imputaciones, casi todo el código penal que le imputó la fiscalía, no tienen cabeza ni cola, en términos jurídicos, que no hay inferencia razonable y por consiguiente para afuera, sueltos, y para disimular, pues simplemente saltaron de una ciudad a otra y siguen trabajando campante y sonante como si nada. O sea, siguen en la fiscalía, no ha pasado nada. Igual con el de la tal domiciliaria. Pero resulta que este señor juez 11 penal del circuito, a mí, como abogado penalista, a principios de 2019, me cortó el uso de la palabra y me amenazó y me invocó las normas de desacato. Sí, continuaba alegando inferencia razonable respecto a 3 delitos de 5 que le imputaba a mi cliente la fiscalía. Y pues, ante semejante advertencia, con 4 días de arresto, pues cercenó la defensa y tuve que omitir lo de la ausencia de inferencia razonable, no respecto a todos los delitos, sino respecto a 3 de los 5 que le imputaba la fiscalía especializada. Eso propiamente es un falso positivo judicial que pretendieron montarme. Y si yo por cualquier circunstancia apareciera en una celda disque suicidado, pues no pasaba nada, porque un muerto no contrademanda, un muerto no pide ninguna investigación. Y al fin y al cabo, después de muerto, ¿para qué putas investigaciones? Pero ese no es el meollo del asunto o lo trascendental, sino que ese mismo juez, el 11 penal municipal de control de garantías, que tengo entendido que es de Pasto, o lo trajeron de Pasto, mejor dicho, y según los medios de comunicación es muy amigo de la vicefiscal del búnker de la fiscalía, presidió la audiencia que dio libertad a los narcofiscales. ¿Y cómo lo soltó? Pues alegando, como si fuera un defensor, ausencia de inferencia razonable, que las imputaciones de la fiscalía no tienen cabeza ni cola, lo que a mí me prohibió exponer bajo amenaza de desacato y de capturarme en plena audiencia pública. Porque es que en Cali han capturado en plena audiencia pública nada menos y nada más que por desacato o sobre pretexto de desacato a un fiscal especializado que lastimosamente falleció y que fue el mejor fiscal antimafia de Colombia. Al doctor Alcibiades Libreros, el juez
primero penal del circuito de Cali lo capturó en plena audiencia por disque desacato y se desmayó y aún así no se la perdonó porque intercedieron los colegas a favor de dicho fiscal especializado. Estuvo 4 días en la celda del CTI. Es lo único que consiguieron, que no lo mandara a Pavilla y no para las celdas del CTI, por su calidad de funcionario público, nada menos ni nada más que un fiscal especializado. Ahora, ¿qué no podrán hacer con uno? Con un falso positivo por desacato. Yo que fui fiscal y no soy fiscal, fui fiscal seccional, pero actualmente no lo soy, ni mucho menos especializado. Y a un especializado lo mandaron para la Guandoca 4 días. Y obviamente dicho fiscal, que ya falleció, contrademandó al juez primero penal del circuito de Cali por abuso de autoridad, pero no prosperó. Archivaron esa investigación y todo quedó allí. Pero no quedó allí. Cuando murió, cuando fue asesinado, mejor dicho, fue sicariado el 29 de diciembre del 2019, a principios del 2020, le montaron a un muerto, o mejor dicho, a su propio compañero de la especializada, los narcofiscales, le montaron un falso positivo judicial, nada menos y nada más. Le montaron un aparente, yo diría mejor, un hurto fantasma. Dice que lo asesinaron por una cadena que ni siquiera llevaba visible, sino debajo de la camiseta, y era de acero y no valía sino escasamente 5,000 pesos. Y que ese fue el motivo. Y previamente, en la misma investigación, los mismos medios de comunicación pusieron de precedentes en videos que hubo un mega operativo persecutor. Y todo por una cadena de 5,000 pesos. Y todo y sin llevarla lucida, sin llevarla a la vista. Solamente que se alcanzaba a ver disimuladamente en el cuello porque la llevaba por dentro o debajo de la camiseta. Y no pasó nada. Pero lo peor es que ese falso positivo judicial fue avalado, o mejor aún, en términos jurídicos, fue legalizado por el juez 18 penal del circuito de Cali. ¿Y por qué digo que fue legalizado? Porque los implicados o supuestos implicados fueron condenados por 2 delitos. Uno, por el hurto fantasma. Fíjase bien, por el hurto fantasma. Allí el juez penal del circuito 18 legalizó el falso positivo por hurto o por supuesto hurto, por la supuesta cadena de 5,000 pesos. Y por el otro delito, homicidio. Eso es legalizar un falso positivo. Nunca se había visto en la historia de la judicialización de toda Colombia, y yo creo que del mundo, porque estas situaciones, yo no creo que hasta ahora es primera vez en el mundo judicial. No creo, que yo sepa, no se ha notado en las protestas de los medios de comunicación. Es que lo que estoy exponiendo lo han expuesto también los medios de comunicación en forma masificada, que lo que le montaron al fiscal Alcibiades Libreros Varela, el mejor fiscal antimafia, fue un montaje judicial, fue un falso positivo judicial penal caleño que le montaron a su asesinato o a su muerte por sicario o por sicarios. Y lo que es de sicarios lo convirtieron en un simple hurto homicida. ¿Cómo les parece? Y fueron los propios narcofiscales que no tuvieron ni compasión con la memoria de su propio compañero. ¿Qué estaban tapando? Sabrá Dios, o lo sé. Pero bueno, ese tema ya era de otro video.
a profundidad qué es lo que realmente, por qué montaron ese falso positivo, porque tiene que haber un motivo. Lo montaron obviamente para tapar algo, para encubrir algo, para que no saliera a la luz algo que no les convenía a los demás fiscales de la especializada, algo que no les convenía a los narcofiscales. Entonces, miren la situación como está de grave y delicada en Cali actualmente. Tan es así que ya, como les venía comentando, los falsos positivos militares trascendieron a falsos positivos policiales y luego trascendieron a falsos positivos judiciales. Pero viene lo peor. Si hay un opositor judicial en Cali, los narcofiscales tienen la potestad, tienen hasta alcalde de bolsillo y tienen el apoyo y el aval de la policía judicial, que no es otra que la SIJIN Cali, un organismo de inteligencia, para, si les da la gana, trascender de lo judicial al campo médico, al campo interinstitucional médico, a las EPS o específicamente a las IPS, y montar al opositor judicial un falso positivo por COVID, abusando de la pandemia reinante, aprovechando la pandemia reinante del COVID. Están en capacidad de montar un falso positivo por COVID. Muy fácil. Compran al anestesiólogo. Primero se las ingenian, porque son muy hábiles, son muy inteligentes, son muy vivos. Se las ingenian para suscitar un falso accidente o un supuesto accidente. Luego que la persona se vea obligada a ir a una operación o urgencias a cualquier IPS, muy fácil, contactan al anestesiólogo y como tienen alcalde de bolsillo y como es médico, pues démosle la bendición, démosle un poquito más de una dosis excesiva de ivermectina que causa problemas respiratorios en exceso. Démosle un poquito más de... Y ya apareció el COVID por obra y gracia del Espíritu Santo. Démosle un poquito más de sedación para suscitar un paro respiratorio. No murió por COVID. En plena cirugía o operación le dio paro respiratorio. No es el primero ni el último. E igual, se le detectó COVID, lo dejaron internado, problemas respiratorios, y no es el primero ni el último que moriría por COVID. De modo que esto lo pongo a la luz pública para que tengan de precedente lo que me ha sucedido a mí con los jueces de control de garantías penales de Cali. No con todos, pero con algunos sí. Injusta e ilegal, porque eso de pretender montarle un falso positivo judicial por desacato a un abogado penalista es supremamente delicado y peor aún si es con funestas intenciones o malsanas. En ese orden de ideas, solicito que los precandidatos y especialmente el candidato que llegue a consolidarse toque, no solicito, tiene la obligación política, no conmigo, ni con el gobierno, ni con su equipo de colaboradores, senadores, representantes a la Cámara, potenciales o futuros, sino la obligación constitucional de velar por los intereses del pueblo relacionado con los falsos positivos. Que lo pongan en su agenda el tema de los falsos positivos, especialmente que pongan en la agenda el tema de los falsos positivos judiciales y el tema de los falsos positivos aprovechándose de la pandemia, los cobardes aprovechándose de la pandemia para montarle falsos positivos a los opositores judiciales como yo. No les gusta, pero ¿qué les va a gustar? Que les destape, les descubra o los desenmascare
o les desenmascare un falso positivo judicial que le montaron al mejor fiscal antimafia de Colombia. Tan así hasta que me llamaron, a principios del 2020 me llamaron disque a entrevista. Pero ¿dónde se ha visto que uno por protestar, como protesta Raimundo y todo el mundo por las redes sociales, en el sentido que lo que le montaron a dicho fiscal especializado fue un montaje judicial o un falso positivo por hurto, o le montaron, mejor dicho, un hurto fantasma? Yo no hacía y no repetir como lo que los demás decían. Por ese simple hecho me citaron verbal y luego físicamente, o sea, por escrito, y tengo el citatorio, lo he publicado por las redes sociales, disque entrevista, para que dé explicaciones de por qué salgo con esas. Yo no me sometí eso era puro paro, yo no me sometí a dicha entrevista, que en el fondo era un interrogatorio. ¿Por qué? Porque sabía muy simplemente que al final el juez que le correspondiera dicho caso para judicializarlo con condena o absolución, obviamente iba a haber una condena. Me iba a compulsar copias por fraude procesal, porque jamás llegué a probar que pues, lo mismo por el cual avala o condena el juez penal del circuito del conocimiento es un falso positivo, y que por consiguiente pues estaba buscando la forma de entorpecer la investigación, tan así que hasta rendí una entrevista. Precisamente por ese motivo pedí que me dieran el citatorio por escrito, porque yo les dije, mañana van a decir que yo vine aquí a motu propio, necesito una constancia por escrito si quieren que dé la entrevista. Denme el citatorio por escrito, que no es normal que me lo den verbalmente en el Palacio de Justicia el fiscal cuarto especializado de Cali, el doctor Iván Ríos, uno de los detenidos por estar, según los medios de comunicación, al servicio de la mafia. Mejor dicho, uno de los que titula como narcofiscales los medios de comunicación masivamente. Casi a gritos me dijo, está citado en la Fiscalía Cuarta Especializada mañana para entrevista, y le voy a compulsar copias. Yo le dije, pero ¿por qué me va a compulsar copias? ¿Pero qué he hecho? Está citado. Bueno, está bien, no hay ningún problema, allá me le aparezco. Me dieron el citatorio por escrito y acudí al otro día, y no me sometí a la entrevista porque les dije, esto es voluntario. Si quiero la rindo y si no quiero no la rindo. Y no la rendí. En ese orden de ideas, pues hasta este momento los invito para nuevamente en otro video profundizar más sobre las operaciones encubiertas y ese falso positivo que les estoy comentando, tanto de la judicial suscitado en Cali y ese falso positivo que tiene potestad o facultad de parte de los narcofiscales para montarle a un opositor judicial que le descubra o los desenmascare los falsos positivos judiciales penales caleños que montan por doquier. Pues sin el apoyo de la SIJIN en Cali, dichos narcofiscales no tocan ni una mosca, no pueden hacer absolutamente nada, ni siquiera sin los organismos de inteligencia del Estado, que es la SIJIN, su policía judicial, de la cual andan de la manito, porque así lo establece la ley. Eso es de ley, no es pecado, porque ellos son los que montan con los fiscales las operaciones encubiertas, legales, pero si les da la gana, también las pueden montar ilegales, de todo tipo, judiciales o médicas, como quieran. En ese orden de ideas, pues, sin el apoyo de la SIJIN Cali, los narcofiscales no le pueden montar, oíganse bien, un solo falso positivo ni a una mosca. Con eso les digo todo. Pero
con el apoyo de la inteligencia de la SIJIN Cali, que es su policía judicial por ley, si les da la gana, pueden montarle a un opositor un falso positivo aprovechándose de la pandemia por COVID o por supuesto paro respiratorio, o un falso positivo judicial por fraude procesal, como lo han tratado de montarme a mí en forma consecutiva y sistemática y tengo el video de lo que sucedió y que he comentado en este video. Lo subí a las redes sociales desde principios de 2019, en YouTube lo tengo. Eso es indiscutible que así sucedió. De modo que hasta pronto. Se despide de ustedes larazonpolitica.com y espero que esta contribución o este granito de arena sirva de algo políticamente y que efectivamente se cambie el país y no de puro paro con el tal tema de la corrupción, sino que se cercene, que cesen los falsos positivos de toda índole y que dejen trabajar tranquilo al pueblo colombiano. A nosotros, ¿qué nos importa? A mí, ¿qué me importa el narcoestado? Después de que no se metan conmigo y después de que no se metan con el pueblo, que pueblo soy yo, porque yo no soy ningún oligarca, ninguna multinacional, ni ningún político pues de renombre, ningún senador, ninguna cámara de representantes, ningún concejal, ningún precandidato, mucho menos. Hagan lo que les dé la puta gana con el narcoestado, pero no se metan más con el pueblo a montarle falsos positivos y dejen a la gente trabajar tranquila, porque subliminalmente la tienen intranquila. Y pues yo entiendo que es una operación psicológica, mejor aún, es una operación que ya trascendió a lo subliminal para doblegar y manejar o manipular a su antojo al pueblo colombiano con la política del momento. Hasta pronto, amigos.